Este es un espacio de respeto y de cuidado y de aprendizaje horizontal. Entonces, para que todas las personas estemos contentas y seguras en esta aula, tenemos que seguir ciertas reglas de convivencia. La primera es que va a participar una ponente que se conecta desde Colombia y ella va a dar primero su ponencia y después va a haber un espacio para comentarios, preguntas y respuestas. Para ello es necesario que pidan la palabra o bien dejen su pregunta en el chat. A nosotros nos gusta más escucharles, entonces si ustedes se animan a levantar la mano mediante el, el emoticón, sería muy bueno, y si no, pueden prender su cámara y levantar la mano. Quien por alguna cuestión interrumpa la sesión o no siga las indicaciones de la moderadora, que en este caso voy a ser yo, podría ser expulsado del aula. Entonces, también les voy a pedir, como pueden notar, hemos hecho una solicitud para que pongan su nombre completo y para quienes siguen las actividades del PUEC, esta va a ser un requerimiento a partir de ahora para mejorar los candados de seguridad. Y bueno, creo que ya con eso tenemos las reglas del aula. Nuestra ponente ya está conectada, solo estoy esperando que prenda su cámara y ya podremos empezar con esta sesión del Seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos, que en el día de hoy es la sesión 3 hacia ciudades cuidadoras, casos internacionales. Y nos acompaña la maestra Paula Guevara Aladino, quien se conecta desde Colombia. Como ustedes sabrán, el ciclo de este año, Transformaciones Urbanas para la Igualdad de Género, busca explorar estas líneas principales que estructuran la ciudad y cómo se pueden construir experiencias para hacer ciudades más justas, más incluyentes desde la perspectiva de género y, por supuesto, tomando en cuenta la interseccionalidad que nos cruza a todas las personas que habitamos las ciudades. Entonces, me da mucho gusto tener aquí a Paula, porque ella es una estudiosa del tema de cuidado, el tema urbano. Ella viene desde las ciencias sociales, pero también tiene un análisis urbano que ya verán, que es muy rico. Y justamente ha investigado el tema de los distritos de cuidado de Bogotá, que es una de las experiencias, yo diría, más innovadoras y exitosas a nivel mundial para justamente construir ciudades cuidadoras. Es decir, verla en los cuidados desde una visión colectiva, desde una visión de un problema público que como sociedad tenemos que responder y, por supuesto, desde una de las motivaciones por las cuales construimos nuestro hábitat y estructuramos las ciudades, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto tenerla aquí. Les voy a dar una breve semblanza y también a lo largo de la sesión vamos a ir compartiendo las publicaciones. Ahorita vamos a poner en el chat una publicación que pueden consultar, que está escrita por ella y que pueden usar para profundizar más el tema sobre cuidados en la ciudad. La maestra Paula Guevara Ladino es socióloga, magíster en estudios interdisciplinarios del desarrollo y magíster en género. Cuenta con experiencia en coordinación de proyectos de evaluación interseccionales e interdisciplinares con énfasis en desigualdades sociales. Tiene habilidades para el desarrollo de propuestas de investigación, diseños de metodologías y recolección de datos y análisis cualitativos. Ha liderado acciones participativas entre comunidades, academia y entidades gubernamentales para la colaboración y divulgación de procesos de investigación. Su experiencia en investigación incluye alternativas de desarrollo urbano, movilidad de la atención, urbanismo feminista y salud urbana, enfatizando su interés en abordar las desigualdades sociales en América Latina. También tiene experiencia en el sector público, impulsando el enfoque de género en el urbanismo, trabajando actualmente como experta en género en el sector de la movilidad. Su propósito general es contribuir a pensar y repensar alternativas basadas en el contexto y que mejoren la vida de las personas en las ciudades. Pues muchísimas gracias por aceptar participar y compartir el aula con nosotras, Paula. Y adelante te doy la palabra. Gracias, Mariana, y hola a todos, todas y todes.
Muchas gracias por la generosidad en esa presentación y en las palabras. Yo, como les contaba Mariana, traje una presentación y traje como una sesión para compartirles un poco cómo cuando tenemos conceptos de enfoque de género y de cuidado en la planeación urbana, podemos empezar a tener propuestas como el Sistema Distrital de Cuidado de Bogotá. La propuesta que yo les traigo es desde las miradas feministas sobre la ciudad y en ese sentido siempre que hablamos desde una postura feminista tenemos que enunciarnos desde el lugar del que estamos hablando para que pues, podamos como comprender desde qué orillas yo voy a generar pues, la discusión el día de hoy, pero también como las limitantes y los sesgos que esas orillas puedan tener, ¿no? Entonces, pues como le decía Mariana, yo tengo experiencia en el sector académico y en el sector público. Durante mi experiencia en el sector académico tuve sobre todo proyectos alrededor del urbanismo feminista y de la salud urbana. Y también empiezo a hacer mi proceso de maestría específicamente con un caso de una manzana del cuidado en Bogotá, y además eso se cruza con mi experiencia personal y mi experiencia y la historia de mi familia, ¿no? Mi madre es una mujer que se dedicó a los trabajos de cuidado no remunerados y como que esa experiencia personal a mí me da como esa inquietud sobre la urgencia de estos temas y por coincidencias mi camino académico me va llevando a esta investigación. Ya luego duro 5 años como coordinadora de proyectos de investigación en la Universidad de los Andes en Bogotá y decido dar un salto al sector público. Sigo asociada a la universidad como investigadora asociada, mm, pero ahorita estoy en el sector público y he tenido la posibilidad de estar en el sistema de información del Sistema Distrital de Cuidado y participar en acciones intersectoriales como es la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado. Entonces, con ese resumen, la propuesta que yo les traigo para que abordemos la sesión hoy es arrancar desde unos conceptos teóricos, como una línea que nos va a ir dando varias autoras feministas sobre la ciudad y luego aterrizar esto a la práctica. Entonces es un enfoque de teoría a la práctica para que podamos ver eso, cómo se aterriza en casos específicos. Y para arrancar, a mí me gustaría preguntarles a 2 o 3 personas si nos pueden contar, ya sea por el chat o con las manitos alzadas, em, quiénes cuidan de ustedes, quiénes hacen y qué hacen esas personas cuando cuidan de ustedes, por ejemplo, para que ustedes puedan estar en un espacio como este hoy. ¿Quién se ha encargado de labores de cuidado para que ustedes puedan estar acá? Entonces, sí, 3 respuestas así rápidas como para entrar en el tema. No sé, Mariana, si me ayudas con la palabra. O si están muy tímidas y tímidos también. A ver, si Ah, quieres yo inicio y damos chance de que 2 personas levanten la mano usando el emoticón. Ya tenemos una mano levantada de Lorena Osorio y alguien más que se anime sería muy bueno. En mi caso, pues han cuidado de mí mucha gente, pero por supuesto mi mamá, mi papá y mi hermana, que es una hermana mayor. Y para que yo pueda estar aquí el día de hoy, necesité cuidados de mi esposo, de la trabajadora doméstica que va a mi casa y una vez a la semana ayuda a hacer el hacer y lavar la ropa. Y por supuesto necesito los cuidados para mi hija, porque para que ella pueda estar cuidada necesita una escuela y necesita también una niñera. Y eso me permite a mí estar acá en este seminario y seguir con un trabajo en la universidad. gracias, Mariana. Ya Por ahí tenemos está, 2 manos. Lorena y luego Lorena. Cris. Sí. Bueno, yo hablo en este momento para estar ahorita frente a la computadora, estoy cuidada por mi compañero de vida y por mi hijo, que ya es mayor, ya tiene 27 años. Yo cuidé en algún momento de él, ahora es, recíproco y él hace cuidados también hoy en casa. Gracias. Gracias, Lorena. Cristian. Hola, buenos días. Bueno, en mi caso, yo tuve que llevar a mi hija a la escuela y como estoy descargada porque estoy haciendo un doctorado, entonces tuve que hacer esa actividad para yo poder escucharte.
escucharles. Gracias. Muchas gracias. En el chat también nos dijeron que pusieron mi madre, mi madre, hermana, abuela y esposo. Mi familia casi siempre me apoya cuando se puede. Mi tía y yo limpiamos entre las dos y también el apoyo de mi abue. Bueno, en mi caso, yo soy una mujer que vivo sola en Bogotá, vivo hace 12 años en Bogotá, no tengo la red de apoyo de mi familia como tan cerca, pero tengo una hermana que vive acá y a pesar de que pareciera que yo soy autosostenible, pues porque me toca hacer todas las labores de cuidado a mí para poder estar en estos espacios, realmente también hay una parte muy importante que yo creo que es el apoyo emocional, ¿no? Y son mis redes de afectos que han hecho que esta ciudad, que no es mi ciudad, pues sea más amable, me guste un poco más. Entonces están mi hermana y mis amigas en primera línea de mi cuidado en esta ciudad. Entonces, un poco esa reflexión que tenemos de lo que nos estaban compartiendo las compañeras es que en su mayoría estamos hablando de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras tías, de nuestras hermanas. Claro, por supuesto, también estamos hablando de nuestras parejas, nuestros compañeros, nuestras compañeras que están en el día a día y la familia, que es ese primer círculo de cuidados. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta que el cuidado tiene que ver, por un lado, como con las relaciones más personales y más cercanas que tenemos, ¿no? Nuestras relaciones más cotidianas. Por otro lado, la pregunta tiene la implicación de que para que yo pueda estar acá, para que yo pueda hacer algo, alguien más me tiene que cuidar, ¿no? Alguien más se tiene que hacer cargo de las labores de cuidado para que yo pueda hacer otras cosas. Y además, pues nos estamos dando cuenta que mencionamos mucho a las mujeres, ¿no? A la abuela, a la tía, a la madre, claro, con casos en los que esto no es necesariamente la regla, pero que en su mayoría hablamos de mujeres. Entonces, un poco la propuesta que yo les tengo para que arranquemos este espacio es tener una definición de qué es el cuidado. Y hay muchas maneras de comprender el cuidado, hay muchas formas de definir el cuidado. Y una de las sombrillas más grandes que en los estudios feministas vamos a tener es una definición de Tronto y de Fischer que van a hablar de que las labores de cuidado se refieren a todo lo que sea mantener, atender y reparar a los demás, a nosotras mismas y a nuestro entorno para vivir lo mejor posible. Y ahí pues van a entrar un sinfín de actividades y de cuestiones. Ustedes van a ver cuando empecemos a utilizar el cuidado que incluso en investigaciones es muy difícil empezar a medirlo, empezar a decir a qué nos referimos, qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado. Pero un poco la idea con esta sesión es que vayamos como desenredando esto. Entonces tenemos que las diversas corrientes del feminismo han posibilitado un campo de estudio, un campo de activismo, un cambio de gestión pública alrededor de una crítica a un tema que ellas van a nombrar la división sexual del trabajo. Lo que quiere decir la división sexual del trabajo en palabras muy sencillas es que somos socializadas y socializados con unos estereotipos. Hay unos estereotipos que se asignan a lo femenino y unos estereotipos que se asignan a lo masculino. Y que esos estereotipos nos dan a nosotras también como unas labores, unas responsabilidades en la sociedad. Entonces, por ejemplo, es muy usual que nosotras escuchemos que por las mujeres, porque tenemos la capacidad de dar vida, como que tenemos una facilidad en los cuidados. Y entonces eso históricamente se ha asignado a las mujeres. Las mujeres son buenas para cuidar, ¿no? Mientras que a lo masculino, por así decirlo, se le ha asignado lo productivo, ¿sí? Ir al trabajo, ir a estudiar, esto históricamente. Estas líneas se van a empezar a borrar a medida que vamos avanzando en la sociedad, pero esto va a tener unas implicaciones en la forma en cómo hacemos ciudad y en la forma en cómo vemos la vida, la gestión pública, nuestra vida privada, nuestra política, eso va a tener unas implicaciones. Entonces, un poco lo que van a hacer estas corrientes del feminismo es que van a decir, están estas diferencias y a nosotras históricamente se nos ha asociado las labores de cuidado. A partir de eso, yo les traigo aquí unas perspectivas latinoamericanas sobre los cuidados. Este es un libro y yo le contaba a Mariana que les voy a hacer un listado de las referencias. Yo lo tengo acá en una esquinita cada referencia, pero les voy a hacer un listado de las referencias para enviárselas después de esta sesión. Este es un libro que busca recopilar varias perspectivas sobre los cuidados en Latinoamérica.
Y la autora compiladora del libro nos va a decir que se identifican 4 corrientes analíticas de los cuidados. Primero está la economía del cuidado. La economía del cuidado lo que va a hacer es preguntarse, bueno, hay una cosa en la economía que son todas las labores productivas y hay otra cosa que son las labores reproductivas, que serían estas labores de cuidar, de gestionar el hogar, de proveer alimentos, que no son productivas porque no muchas tienen remuneración. Y ellas un poco lo que nos van a invitar a hacernos la pregunta es, ¿qué es trabajo? ¿Es solamente lo que tiene remuneración? ¿O trabajo es lo que requiere esfuerzos físicos, materiales, mentales, psicológicos y de tiempo? Y ellas van a decir, claro, no, eso que está catalogado como lo reproductivo, que parece que no es productivo, también es trabajo. Y no solamente eso, sino que sin esta parte de la sociedad, la economía no funciona. Es imposible pensarnos una vida sin el cuidado. Entonces, a partir de ello, las economistas feministas nos van a empezar a decir cuánto cuesta ese trabajo que las mujeres históricamente han hecho de manera gratis. También entonces vamos a tener el cuidado en el bienestar. El cuidado en el bienestar se va a preguntar cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de los distintos actores de la sociedad para el cuidado. Y un poco como que lo que va a empezar a posicionar son políticas de cuidado que muchas veces, no sé, referenciamos con educación, con salud, como que se va a empezar a preguntar cuál es el rol del Estado en esa distribución del cuidado. Está también una corriente que habla del derecho al cuidado. Primero, van 3 vías. Primero, el derecho a recibir cuidados, dependiendo también de nuestro ciclo de vida y de las circunstancias en las que estamos. Cuando somos niñas y niños, cuando somos personas adultas mayores, cuando estamos enfermas también. Entonces, el derecho a que recibamos cuidado, dependiendo del ciclo de vida en el que estamos. Pero también va a hablar del derecho a elegir si queremos cuidar o no, el derecho a la elección de esas labores. Y por otro lado, va a hablar de la garantía de los derechos laborales para las personas que se dedican a los temas del cuidado. Y por otro lado, vamos a tener la ética del cuidado. La ética del cuidado surge desde unas orillas más de la psicología, que se empiezan a hacer unas investigaciones sobre valores, ética con niños y niñas y empiezan a identificar unas diferencias. Pero la ética del cuidado va a querer salirse de esa narrativa de la diferencia entre, ay, las mujeres tienen estas habilidades, sino que ellas lo que van a empezar a decirnos es, ¿por qué no cogemos eso que ha sido asociado a lo femenino, vemos qué se puede construir a partir de allí e intentamos proponer un modelo de valores para la sociedad en general? Es decir, desligar esto de lo femenino y empezar a que estos sean valores que nos organizan en la sociedad, en la política pública, entre otras. A partir de todas esas corrientes de la investigación en cuidados, vamos a tener una cosa que es el diamante de cuidados y es entender cómo está distribuido el cuidado en la sociedad. Por un lado tenemos a los hogares, tenemos el sector privado que es lo que les decía, las escuelas, los hospitales muchas veces, sí, jardines infantiles, entre otras cosas. Están las iniciativas comunitarias, que por un lado sabemos que las comunidades en los barrios se organizan para gestionar el cuidado. Incluso puede ser que yo en mi barrio cuide de mi hija, de mis hijos y de los hijos e hijas de mis vecinos. Eso pueden ser estrategias de cuidados comunitarios, ¿no? Está también el Estado, ¿no? Preguntarnos las escuelas públicas, los jardines públicos, hospitales públicos y todas las políticas que el Estado nos puede brindar. Y un poco lo que nos va a decir el diamante de cuidado es, los hogares están sobrecargados. Por ejemplo, cuando hacemos la pregunta de quién nos cuida de una, nuestras respuestas son en nuestro círculo inmediato, ¿no? Y eso, claro, es muy importante tener la red de nuestros afectos para nuestros cuidados. Sin embargo, eso tiene unas implicaciones para la vida de las personas cuando estas cargas de cuidado están sobrecargadas solamente en una figura o, por ejemplo, en este caso, solamente en los hogares. Entonces, el diamante de cuidado lo que nos va a decir es, oiga, ¿cómo empezamos a pensarnos estrategias para que esa carga de cuidado que tienen los hogares se empiece a redistribuir en todos a los que nos compete estos temas?
Cuando hablamos entonces de la organización de los cuidados, vamos a ver que se dan diferentes tipos y grados de desigualdades. Por un lado, vamos a empezar a ver que hay una feminización del trabajo de cuidado. A pesar de que tenemos muchos casos en donde nuestros compañeros, en donde ya distribuimos el cuidado de formas diferentes, a nivel mundial hay una tendencia a que las mujeres son las que se encargan de las labores de cuidado. Y allí va a suceder una cosa, y es que lo que nos van a demostrar estos estudios es que hubo un tiempo en el que se nos asignaba el lugar doméstico, ¿no?, a las mujeres. Los hombres salían, trabajaban y nosotras nos quedamos en las casas proveyendo los cuidados. Allí van a llegar las feministas negras y nos van a decir: un momentico, espere, porque esto no ha sido así para todas, eso ha sido así para un grupo de mujeres. Las mujeres negras hemos trabajado desde siempre. Hemos estado afuera de nuestros hogares también. Y entonces ahí vamos a empezar a hablar de dobles y triples jornadas, porque a medida también que las mujeres en general entramos a lo productivo, empezamos a trabajar, empezamos a estudiar con más usualidad y empezamos a equiparar esa participación en esos espacios productivos, nadie se preguntó qué iba a suceder en los hogares. Entonces, ¿qué sucede? Las mujeres tienen dobles y triples jornadas, es decir, yo voy y trabajo y luego regreso a mi casa y tengo que seguir trabajando, ¿no? Soy yo un poco la encargada de los temas de cuidado. Por otro lado, también nos van a hablar que hay una desvalorización del trabajo de cuidado y es los altos índices de informalidad y de precarización, porque un poco la respuesta a veces obvia es: bueno, pues entonces empecemos a pagar el trabajo de cuidado. Y lo que vemos entonces es que las trabajadoras domésticas en Latinoamérica, casi el 80% de las trabajadoras domésticas están en condiciones de informalidad laboral. Eso implica para ellas pues una inestabilidad, unos riesgos y unos temas que tenemos de desigualdades sociales muy, muy, muy graves. Pero también a veces creemos que, bueno, entonces es por la informalidad, entonces es pagarlo, pero también formalizarlo. Y cuando vemos que se formaliza por medio de la profesionalización con labores como la enfermería o las profesoras o las acompañantes de los jardines infantiles, vemos que estas personas están precarizadas, que tienen unas jornadas larguísimas de trabajo. Los estudios ya nos desbordan sobre estos temas, tienen jornadas larguísimas, son mal pagas y además tienen unas labores que están divididas entre como labores de cuidado noble y labores de cuidado sucias, que entonces tienen una connotación de estigma. Por ejemplo, es distinto, en la sociedad lo vemos como distinto ver a una profesora que ver a la persona que debe hacer el cambio de pañales de personas adultas mayores en un centro de adultos mayores, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir esta desvalorización del cuidado es que nos va a decir: hay una desvalorización de estas labores, hay una estigmatización de estas labores que no solamente cae en que no se paga, sino que cuando se paga es informal y cuando es formal es precarizado. Entonces van a decir: ojo, porque tenemos que tener unos lentes que nos permitan comprender estas problemáticas de una manera muy compleja. Y además nos van a hablar que también hay unos fenómenos de migración. Ya se está hablando de cadenas globales del cuidado, ¿no? Y es, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, en las que podemos tener, en las que a nosotras, las mujeres, pues también debemos salir a trabajar, queda como esa demanda de cuidado y podemos empezar a pagarla. Eso empieza a hacer que las personas que viven en la ruralidad se empiecen a mover hacia las ciudades para también cubrir esas demandas de cuidado. Y eso va a cruzar muy, muy fuertemente con lo que decía Mariana de la interseccionalidad, con temas de racialización, clase social y sexualidad. Por ejemplo, en Colombia, que nosotras tenemos una larga historia de conflicto armado interno, eso va a empezar a cruzar también con temas de desplazamiento forzado en nuestro país, ¿no? Y también se empieza a ver a nivel internacional. Y es, por ejemplo, cuando nosotras migramos del sur global al norte global, ¿qué labores estamos ejerciendo? ¿Qué estamos haciendo allá en esos países mal llamados del primer mundo? Porque las mujeres de allá pueden salir y trabajan y están en unas condiciones más equiparables allá. ¿Quiénes son las que están asumiendo las cargas de cuidado en estos países? Entonces,
Las feministas nos van a decir que este es un tema urgente al que le tenemos que poner cuidado, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en las ciudades. Y ahí ya lo vamos a empezar como a aterrizar a nuestro tema que nos convoca el día de hoy. Y es que todas estas cosas también va a tener unas implicaciones en cómo organizamos, cómo vemos la ciudad y cómo vivimos la ciudad. Y lo que nos van a decir los estudios feministas sobre las ciudades es que las ciudades se organizan desde una mirada funcionalista. Esto yo creo que la mayoría de las personas acá lo manejamos, pero es tener esos entramados segregados que entonces hay una zona industrial, hay una zona comercial, hay una zona residencial, ¿no? Lo que va a hacer esto es que vamos a tener esos entramados segregados que van a, al final, priorizar un tipo de labores. Ya veníamos hablando de la división sexual del trabajo, que hay estas labores productivas y las reproductivas. Y ese entramado de la ciudad, ¿a quienes va a favorecer? A las personas que están o que estamos vinculadas a lo productivo. Y en consecuencia vamos a tener que esas labores reproductivas van a tener limitantes para acceder a ciertos servicios y equipamientos públicos y van a afectar directamente a ciertos grupos poblacionales, como por ejemplo las personas que tienen alguna enfermedad, las personas con discapacidad, niños y niñas, personas adultas mayores y las mujeres. Entonces, cuando estamos priorizando un tipo de labor en la ciudad, estamos priorizando un tipo de sujeto en la ciudad, un tipo de sujeto que por lo general es un hombre, que por lo general es un hombre blanco y que también tiene acceso al bien privado, como por ejemplo los carros, ¿no? Entonces esto nos va a afectar directamente las prácticas de cuidado. ¿En qué sentido? En que va a haber una carencia en la red de servicios públicos e infraestructura. Y es decir, a mí me va a tomar más tiempo hacer labores de cuidado si la ciudad está segregada, ¿sí? Si todo está segregado por estas funcionalidades, hacer labores de cuidado, que las labores de cuidado son absolutamente cotidianas y entraman un montón de cosas, van a ser más difíciles de desarrollar esas labores. O puede que en mi barrio no existan servicios de cuidado como yo los necesito. Eso va a tener unas implicaciones en la inversión del tiempo y de recursos. Me va a costar a mí más hacer esas labores que yo tengo que hacer porque me va a costar más desplazarme y eso también va a tener unas implicaciones en el gasto que yo tengo en transporte. También va a tener unas implicaciones en el uso del espacio público, porque si todo el tiempo estamos promoviendo que el espacio público es para un tipo de sujeto, vamos a dejar de lado a otras personas. Por ejemplo, es muy interesante estos estudios que han demostrado que el uso de los parques por parte de niñas y niños y cómo a cierta edad, en cuanto las niñas entran en la adolescencia, dejan de usar los parques, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a pensarnos muy bien el tema de los estereotipos y de cómo estamos a la hora de generar la ciudad reafirmando más desigualdades. Entonces tenemos que el uso del espacio público es para ciertos tipos de personas, que las mujeres debemos estar en lo doméstico y que además, y por los datos que tenemos de las ciudades, hay inseguridad y hay violencias de género en el espacio público, ¿no? Entonces, esta forma en cómo organizamos la ciudad va a tener estas implicaciones y eso tiene unas implicaciones para el tema de los cuidados. Una mirada feminista, ¿qué nos va a decir? Una mirada feminista lo primero que va a hacer es pedirnos que empecemos a hacer un análisis para comprender cómo las infraestructuras y las dinámicas de las ciudades son el resultado de normas sociales y simultáneamente las reproducen. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma en cómo yo pongo un edificio, la forma en cómo yo construyo una calle, viene desde unas perspectivas, desde un sistema de creencias, que se van a ver reflejadas en esa materialidad de la ciudad. Entonces, la materialidad de la ciudad va a ser un reflejo de esa forma en cómo hemos jerarquizado las labores productivas y reproductivas en nuestros imaginarios colectivos. Y al mismo tiempo, además de que son como la materialidad de ese sistema de creencias, al mismo tiempo va a seguir reproduciendo entonces desigualdades. Es como un círculo que se reafirma en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante empezarnos a hacer críticas con esto, porque es que un edificio da forma a la organización social y el edificio es
resultado de esas creencias de esa organización social. Entonces, por eso es tan importante que la mirada feminista nos va a decir, mire, para salirnos de ahí, nosotras tenemos que dejar de pensarnos la ciudad siempre desde esa mirada funcionalista y de lo productivo y empezar a pensarnos radicalmente sobre qué es la vida cotidiana, la interdependencia, ¿no? Decir, es que yo no soy, y cuando yo les daba el ejemplo mío de quién me cuida a mí, es muy importante porque es que nos venden esta imagen de que somos sujetos o sujetas autónomas e individuales, y es poder poner en tela de juicio esto y decir cómo se ve la interdependencia en las ciudades, la relacionalidad de los cuerpos, de los objetos, de las prácticas, las materialidades y los diversos lugares. Aquí entonces vamos a tener el gran trabajo de muchas mujeres geógrafas feministas, de la geografía de los cuidados, el urbanismo feminista y propuestas como la ciudad cuidadora. Yo les traje específicamente un ejemplo de urbanismo feminista del colectivo Punto 6, que no sé si ya lo han escuchado, de pronto sí, porque se han posicionado mucho, han sido también como una guía para muchas de las personas que estamos interesadas en estos temas. Y ellas nos van a dar unos criterios para el urbanismo feminista, y es que nos van a decir, el espacio público y de relación no lo vamos a tener que pensar para que garantice, primero, proximidad, dejar de ver la ciudad de esta manera segregada y poder garantizar que yo en espacios próximos pueda encontrar diversos servicios, que esos espacios además sean vitales, ¿no? Que haya actividad en las calles, que sean diversos, que entonces no tengamos este tipo de sujeto que es el dueño como de la ciudad, sino que podamos tener distintas personas y que garanticemos también la autonomía. Autonomía también pensando en que no dependamos, ¿no? Por ejemplo, a veces nos pasa a nosotras o a mí me pasa que voy para algún lugar y si no voy acompañada prefiero no ir caminando, sino que pido un carro o una persona con discapacidad que se pueda mover en la ciudad, que tenga el derecho a vivir en autonomía en la ciudad. Y la representatividad, ¿no? Y es que los espacios públicos también estén llenos de representaciones, de símbolos de mujeres, porque a veces caemos en una narrativa que nos dice que las mujeres no han hecho ciudad. Las mujeres pueden que no hayan hecho ciudad muchas veces desde estos lugares formales, pero las mujeres a través del arte, a través del trabajo comunitario, son las que han hecho los barrios en nuestras ciudades, además latinoamericanas, que tienen que ver tanto con los procesos de autoconstrucción. Sin el lugar de las mujeres no tendríamos ciudad. Entonces también empezar a mostrar esa representatividad en lo que vemos de nuestro espacio público. Tener también equipamientos y servicios que respondan a las necesidades territoriales en la escala barrial. Y entonces ellas lo que nos van a decir es, las ciudades se tienen que pensar desde procesos participativos para que respondamos a las necesidades de las personas. Que la movilidad priorice los viajes peatonales y el transporte público por muchas razones, y especialmente porque son las mujeres en su mayoría quienes hacen los viajes peatonales y quienes más usan el transporte público en América Latina. Viviendas que respondan a las necesidades personales y de los núcleos familiares y a la red de interrelaciones diarias y que las promuevan, ¿no? Que fortalezcan los espacios comunitarios y que fortalezcan nuestras relaciones. Y una seguridad que garantice visibilidad, que esté señalizado, que esté vigilado, que sea vital y comunitario. Y cuando decimos vigilado no nos referimos necesariamente a utilizar cámaras o tener policías, sino poder hacer un fortalecimiento de lo comunitario que nos permita generar como esta vigilancia un poco más del cuidado como vecinal, del cuidado entre personas, seres humanos, que no esté como la diferencia atravesándonos todo el tiempo en las ciudades. Y un poco aquí, de todo esto, lo que nos van a preguntar entonces es, cuando pensamos en el cuidado, debemos pensarnos cómo se configura, cómo circula, cómo se realiza el cuidado en las ciudades. Y para esto, entonces, las geógrafas feministas, aquí yo les dejé, pero sobre todo Paola Girón en Chile, nos va a dar como unas dimensiones para pensarnos el cuidado en las ciudades. Y es, primero vamos a tener unas prácticas, ¿qué es? ¿Qué se hace? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuidado?
Tenemos también los sujetos de cuidado, ¿no? Lo que hablábamos de quienes están recibiendo cuidados y quienes están dando los cuidados. Tenemos unos lugares de cuidado que pueden ser, ya lo hemos dicho, escuelas, centros comunitarios, hospitales, entre otras cosas. Están las materialidades del cuidado que van desde pensarnos cómo la materialidad de nuestras calles, por ejemplo, garantizan el cuidado, la circulación de ese cuidado, que las vías estén bien, estén en buen estado, que los andenes sean amplios, que tengan rampas, pero también nos va a hablar de que el cuidado requiere unas materialidades, como por ejemplo, a veces cargamos bultos por las compras del mercado, otras veces llevamos coches, otras veces llevamos sillas de ruedas, ¿no? Nos hace preguntar qué es eso material que atraviesa el cuidado. Y por otro lado, nos va a hablar de que el cuidado tiene unos afectos y una afectividad. Nos habla de ese componente de la interdependencia, ¿sí? Nos pone de primer plano esta cuestión de que no somos sujetos y sujetas autónomas, completamente autosuficientes y autosostenibles, sino que nos va a decir, su vida depende de otros siempre. Entonces nos va a pedir que contemplemos eso. Y en esa reflexión nos va a decir que para que el cuidado pueda estar en las ciudades va a haber unas infraestructuras que por supuesto son materiales que debemos dar desde estas corrientes del urbanismo, de la planeación urbana, pero también hay unas estructuras sociales, unas infraestructuras sociales. Y en esa red es que el cuidado se posibilita o se dificulta en las ciudades. Y ahora, con esa introducción, ya me gustaría darle espacio a infraestructuras del cuidado en Bogotá. Quiero hablarles un poquito sobre la política pública de mujeres y equidad de género, que es el antecedente, como la antesala del sistema distrital de cuidado en Bogotá. Para eso, entonces, contarles que en Bogotá tenemos una política pública de mujeres y equidad de género que va del 2020 al 2030, tiene 10 años de vigencia y es una actualización, es decir, nosotras ya tuvimos una política que inició en el 2010 y esta es la actualización. Esta es una política que entonces busca reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres en sus diferencias y diversidades en Bogotá, de manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible las condiciones injustas y evitables de la discriminación, la desigualdad y la subordinación de género en los ámbitos públicos y privados. Esta es una política pública y esto es importante traerlo porque a veces cuando estamos en los espacios académicos nos quedamos en estas reflexiones que son absurdamente valiosas, pero cuando vamos a la planeación urbana, pues nos vamos a encontrar de que hay muchos retos para realmente hacer ciudad en la práctica. Y este tipo de instrumentos va a ser como una hoja de ruta que nos va a dar posibilidad y nos va a dar como espacio de maniobra en la ciudad. Entonces, esta política pública primero funciona con unos lineamientos y unos enfoques. La política pública lo que va a hacer es que va a ser la hoja de ruta para que todas las entidades del distrito, cuando se piensa en temas de mujeres, cuando se piensa en temas de género, pues sepan un poco cuáles son los mínimos, cuál es el horizonte al que estamos yendo. Acá también se manejan unos enfoques. Esta política pública maneja, por supuesto, el enfoque de género, el enfoque interseccional, el enfoque territorial y el enfoque diferencial poblacional. Entonces nos va a hacer que nos preguntemos el lugar de las mujeres en relación a estos enfoques, cómo podemos abordarlo en la ciudad de Bogotá. Esta política tiene 8 derechos priorizados, no me quiero detener ahí, pero es un poco que por medio como de la documentación de los datos que tenemos en Bogotá, se ha identificado cuáles son los derechos a los que las mujeres tienen más barreras para acceder. Esto no quiere decir, por supuesto, que sean derechos que sean solamente para las mujeres, por supuesto que no, sino que lo que quieren decir estos derechos es que la evidencia nos ha mostrado que las mujeres tienen más barreras para su acceso. Entonces está el derecho, por ejemplo, a la paz y a la convivencia, está el derecho a la educación, está el derecho a la salud, está el derecho a una vida libre de sexismos, está el derecho a una vida libre de violencias, está el derecho a un hábitat de vivienda digna. Estos derechos van a ser muy importantes porque lo que va a hacer esta política pública es que va a coger esos derechos como si fuera su columna vertebral y va a generar un plan de acción de 10 años. Ese plan de acción tiene 196 productos, es decir, que cada año se tienen que implementar esos productos.
Y acá es donde se va a poner muy interesante, y es que el plan de acción no solamente aplica para el sector mujeres, sino que como estamos viendo que todos estos derechos están en un montón de dimensiones de la vida de las mujeres, esta política pública va a estar bajo el liderazgo de la Secretaría de Mujer, pero va a llamar a todos los sectores a que sean responsables de estos 196 productos. Entonces están los 15 sectores de la administración distrital en Bogotá, está movilidad, está educación, está seguridad, está salud, están todas estas entidades, y cada entidad tiene un plan de acción que tiene algunos productos. Por ejemplo, en la Secretaría de Movilidad tiene 17 productos de los 196 productos que hay en la política y en el plan de acción de esa política pública. Entonces, esta política no solamente va a dar esos lineamientos y va a ser como esa hoja de ruta, sino que ya se va a materializar en un plan de acción específico. Y ese plan de acción específico va a tener también unas instancias de seguimiento. Primero, el plan de acción tiene unos indicadores y unos reportes semestrales. Entonces, cada año se debe hacer el reporte del cumplimiento de esos productos. Por otro lado, tiene unas instancias que es unas unidades técnicas y la Comisión Intersectorial de Mujeres para hacerle seguimiento. Seguimiento tanto técnico mensual como trimestral con directivos. Y además tiene una instancia de control social que se llama el Consejo Consultivo de Mujeres, que es la instancia en la que la ciudadanía y representantes de la ciudadanía van a hacer control social sobre el cumplimiento de la política. ¿Y por qué les menciono esta política? Porque resulta que en esta política además se establece el enfoque de cuidado y establece el sistema distrital de cuidado como una apuesta que se debe realizar en la ciudad. Entonces, a partir de esta política, ya vamos a empezar a hablar en Bogotá del trabajo de cuidado no remunerado. Yo les decía al principio que el cuidado comprende tantas prácticas que a veces como que nos perdemos, entonces toca empezar a tener como subcategorías. El trabajo de cuidado no remunerado refiere a todas esas labores que hacemos en nuestros hogares, principalmente, pero puede ser por fuera del hogar, que no tienen ninguna remuneración y que están relacionadas con el cuidado de niños y niñas, personas adultas mayores, personas enfermas, personas con discapacidad, y además comprende todas las labores de limpieza del hogar, de mantenimiento del hogar y de gestión del hogar, como ir a hacer las compras para la comida, ir a pagar los recibos públicos, entre otras cosas. Y que todas estas labores que hacemos las realizamos sin ninguna retribución económica. Entonces, un poco los antecedentes del sistema distrital de cuidado en Bogotá tienen que ver con la Ley de Economía del Cuidado, que es la Ley 1413 del 2010. Esta es una ley que nos permitió hacer cuentas, una ley que nos permitió aplicar la encuesta nacional de uso del tiempo y nos permitió, desde la economía del cuidado, poder contar cuántas personas y cuánto implica eso en términos de Producto Interno Bruto en el país. Tenemos también lineamientos internacionales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el 5.4, que habla de la valoración y el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado. Y tenemos también el involucramiento de la ciudadanía, y este es un punto que es muy importante que ustedes se lleven, y es que el sistema distrital de cuidado surge en medio de la campaña de la anterior alcaldesa de la ciudad que posiciona estos temas. En la agenda que ella tiene de negociación con colectivas y con personas individuales para el apoyo a su alcaldía, se hacen unas negociaciones y las mujeres solicitan y piden específicamente tres cosas: participación de las mujeres en la política, el derecho a una vida libre de violencias y contemplar temas de trabajo de cuidado en la administración distrital. Entonces, toda esta apuesta que ustedes van a ver surge de ese diálogo entre, por un lado, voluntades políticas, agendas internacionales, pero también demandas que vienen desde la ciudadanía. Y en el 2020 tuvimos un decreto que ya establece la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado. Y esto va a ser muy importante porque va a suceder lo mismo que en la política pública, y es que la ley, los instrumentos nos van a decir: vean que ustedes se tienen que pensar el sistema distrital de cuidado, y eso no es solamente para el sector mujeres, sino que se tiene que garantizar la articulación intersectorial para el funcionamiento del sistema distrital de cuidado.
Gracias a todos estos avances, nosotras hemos podido identificar que en Bogotá hay 1.342.578 personas que realizan exclusivamente trabajo de cuidado no remunerado, y de esas personas el 81% son mujeres. Y las mujeres cuidadoras dedican alrededor de 11 horas y 45 minutos diarios al trabajo de cuidado no remunerado. Esto es muy importante porque siempre en estas reflexiones tenemos muchos casos, gracias pues a tantas apuestas de cuestionarnos y de cambiar la norma, en las que tenemos, no, pero los hombres, o mi compañero me ayuda, o mi compañero es el responsable, sí, y maravilloso, pero los datos aún nos están diciendo que es en su mayoría para mujeres, y por eso es que el cuidado tiene un enfoque de género, y por eso es que el cuidado necesita una perspectiva y un enfoque feminista. Entonces, ahora sí, el sistema distrital de cuidado en Bogotá es un sistema que busca proveer servicios públicos e infraestructura, tanto nueva como existente, para reconocer, reducir y redistribuir inequidades del trabajo de cuidado no remunerado. Un poco para que ustedes vean, Bogotá está dividida en 20 localidades. Esa es la forma en cómo funciona la ciudad, o se distribuye un poco la ciudad. Y la apuesta es que haya al menos una manzana del cuidado en cada una de esas localidades. Ahora yo voy a hablarles un poquito de la experiencia de la investigación que hicimos en el marco del grupo de investigación EPIAN desde la Universidad de los Andes. Voy a traer un poquito de las reflexiones que nosotras hemos realizado, y también de la evaluación de impacto del sistema distrital de cuidado que se realizó por medio de una consultoría y la realizó el distrito. Entonces, las reflexiones que traigo aquí tienen que ver un poco con eso. Igualmente les dejo la referencia en cada una de las diapositivas para saber cuál va en cuál. Las manzanas del cuidado, entonces, este es un mapa de Bogotá. Las manzanas del cuidado se van a ubicar, se va a priorizar cómo ubicar esas manzanas del cuidado dependiendo de 3 indicadores en específico. Primero, presencia de personas cuidadoras. Segundo, demanda de cuidado, es decir, que esté la población, niños y niñas, personas con discapacidad, entre otras, que podamos identificar que haya demanda de cuidado. Y el tercero va a ser la feminización de la pobreza. Actualmente, Bogotá cuenta con 23 manzanas del cuidado inauguradas, de las 45 manzanas proyectadas en el Plan de Ordenamiento Territorial. Acá en este mapa, entonces, ustedes pueden ver algunas manzanas. Esto tiene datos del 2023, entonces ya hay más manzanas. Sin embargo, nos da un poco la idea de los barrios que tienen mayor acceso, sí, como económico, están en vino tinto, y va disminuyendo hasta llegar a barrios con menores ingresos económicos. Y aquí podemos ver entonces que las manzanas del cuidado se ubican en estas partes de la ciudad, que muchas veces también son periféricas, ¿no? Solamente en este punto tenemos manzanas del cuidado que están un poco más centralizadas, pero por lo general son manzanas del cuidado que van a estar en zonas periféricas de la ciudad. Ahora, esta es una ficha técnica de la manzana del cuidado. Esta vigencia fue para el 2021. La manzana del cuidado de Ciudad Bolívar fue la primera manzana del cuidado inaugurada en Bogotá en el 2020, lo cual fue, pues también se cruzó con toda la exacerbación de las demandas del cuidado en el marco de la pandemia, ¿no? Y esta fue la primera manzana del cuidado que se abrió. Entonces, ¿cómo funciona? Ya identificamos la localidad. Decimos que la localidad es Ciudad Bolívar en esta diapositiva de atrás. Y ahora lo que tenemos que hacer es identificar cómo podemos montar la manzana. Y para eso vamos a ver equipamientos nuevos y existentes. Entonces, por ejemplo, acá está, por acá hay unos parques, se identifica que hay unos jardines, se identifican unos colegios, se identifica un centro comunitario, se identifica un centro día, que un centro día es como un centro para personas adultas mayores. Y entonces acá yo digo, listo, yo tengo un circuito en los que hay varios servicios del cuidado existentes.
Y además hay un superCADE. ¿Un superCADE qué es? Es un servicio para atención a la ciudadanía. Entonces yo allá puedo ir a pagar recibos, poner quejas, encontrarme con funcionarios de distintos sectores, entre otras cosas. Y esta línea que ustedes ven acá, esa línea es la línea del Transmicable de Bogotá. El Transmicable es el teleférico que conecta con el BRT de Bogotá y sube por 3 estaciones y, porque estamos en una zona montañosa. Entonces, acá ya hacemos la identificación de, listo, están estos servicios públicos, se conecta con varios servicios del cuidado y equipamientos del cuidado y necesitamos nuestra sede ancla. La sede ancla entonces va a ser el Supercade, que es ese servicio público que está dado para la ciudadanía. Y allí vamos a poner nuestra sede ancla. Entonces se establece que en este espacio vamos a dar servicios, pero al mismo tiempo va a quedar conectado con otros servicios del cuidado para garantizar ese criterio de proximidad. Ahora, ya lo vimos en el mapa grande de ciudad, ya vimos el mapa de localidad, que es el que identifica servicios. Ahora, ¿esto cómo se ve? Este es el Supercade y esta es la manzana del cuidado de Ciudad Bolívar. En este espacio tenemos el servicio que es el edificio de servicios a la ciudadanía. Acá en esta parte del techo del edificio, el techo del edificio realmente da con la salida de la estación del Transmicable y acá tenemos un espacio para realizar actividad física. Por acá, esta casita que ustedes ven acá es un jardín para niños y niñas. Y acá hay un parque y acá tenemos un supermercado debajo de la estación. Tenemos las opciones de transporte. Y acá entre estas casitas, ustedes no lo alcanzan a ver, pero hay una lavandería comunitaria. ¿Cómo se hace entonces? Yo identifico los equipamientos en donde se puede poner la manzana del cuidado y luego empiezo a impulsar equipamientos existentes con equipamientos nuevos. Entonces, por ejemplo, toda esta transformación urbana se dio en el marco de la transformación del urbanismo social del Transmicable, que eso fue en el 2018. Nos impulsamos con esto, pero resulta que nos dimos cuenta que nos hacía falta la lavandería comunitaria. Entonces, el programa ya viene e instala el equipamiento de lavandería comunitaria. De esta forma se hace una alianza intersectorial que ofrece servicios de cuidado a las personas cuidadoras, que son servicios que van de educación, formación, recreación y bienestar. Es decir, yo como persona cuidadora puedo acceder acá a clases como validación de mi colegio y puedo terminar el bachillerato. Puedo tener otros cursos de entrenamientos para autonomía económica, como, no sé, de panadería, de costura, bueno, distintos tipos de actividades para fortalecer mis capacidades y mi autonomía económica. También puedo acceder a temas de recreación. Dan clases de actividad física. Acá a nosotras en Colombia nos encanta mucho la rumba, entonces dan clases de rumba, pero también pueden ser de yoga y esto lo dan acá en esta terraza. Y también hay una atención psicosocial y psicojurídica en caso también de que yo sea una persona que esté pues en riesgo o en situaciones de violencias basadas en género. Y en simultáneo lo que propone el programa es que se ofrezca el servicio de cuidado para las personas que dependen de mí. Entonces yo puedo llegar a estos espacios, llego con la persona que requiere de mi cuidado, me libran como un poco de esa carga para que yo pueda acceder a los distintos servicios. Y además se realizan estrategias de transformación cultural para la ciudadanía en general. Entonces, por ejemplo, se ha implementado un programa que se ha llamado la Escuela de Hombres al Cuidado. La Escuela de Hombres al Cuidado es muchas veces un bus que va moviéndose y ofrece a los hombres clases para cocina o clases corticas de enseñar a hacer peinados, trenzar el cabello, cambiar los pañales, entre otras cosas, y también les ofertan servicios para el manejo de sus emociones. Entonces, cuando yo les digo que la alianza intersectorial es fundamental para que esto funcione, es porque ustedes aquí solamente en infraestructura pueden ver, este es un edificio de la alcaldía, es público,
Por acá está entonces transporte, el sector movilidad. Está también el sector privado con con el supermercado. Y además en la oferta de servicios, cuando yo les digo de esta oferta de educación, la oferta de educación la da la Secretaría de Educación. La oferta, por ejemplo, de actividad física, la del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá. La oferta de transformación cultural, la da la Secretaría Distrital de Recreación, Cultura, Recreación y Deporte. Entonces, es una alianza estratégica tanto en términos de infraestructura como una alianza para proveer servicios. Ahora, ya con eso, como, como comprendiendo un poco de qué va el programa, a mí me gustaría cerrar contándoles algunos balances que se han hecho de ya casi van a cumplir 5 años de implementación del programa. Y es que, aunque el criterio de proximidad es efectivo, bueno, esta es una investigación que nosotras hicimos en la Universidad de los Andes, donde implementamos una metodología de fotovoz. Entonces, nosotras hacíamos los recorridos yendo y devolviéndonos desde los hogares de las personas cuidadoras hacia la manzana del cuidado, y por medio de fotovoz identificábamos barreras y facilitadores de ese recorrido. Entonces, aunque el criterio de proximidad es efectivo, hay barreras de acceso persistentes y especialmente para las personas con discapacidad. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que yo les decía, acá tenemos los mapas donde identificamos dónde se requieren en las zonas, ¿sí? Luego, en mapa, en el papel, vemos, sí, todo esto se conecta, pero cuando vamos a la práctica, vemos que la manzana del cuidado está en una zona montañosa. Entonces, esto que era este criterio de proximidad del rango peatonal, sí, pero no, porque este es un barrio de origen de autoconstrucción. Lo que eso quiere decir es que muchas veces no tenemos vías, o también son barrios que históricamente han tenido muchas problemáticas sociales. Entonces, por ejemplo, nos pasaban los recorridos que teníamos a una señora que vivía por acá y para llegar a la manzana del cuidado solo tenía que cruzar un puente y llegaba en 15 minutos a pie, yo ya estoy. Pero resulta que esta es una zona muy peligrosa y es una, es una zona donde se realiza expendio de sustancias psicoactivas. Entonces, yo ya no me demoro 15 minutos, sino que tengo que dar una vuelta, y resulta que la vuelta, que es tan larga, no es ni siquiera en lo plano, sino que es en medio de la montaña. Entonces, un recorrido que era de 15 minutos se me puede volver a mí 45 minutos. O, por ejemplo, está la opción de transporte, pero resulta que como esto está ubicado en barrios que tienen altos indicadores de feminización de la pobreza, una de las cosas que nos contaban eran, bueno, yo voy, pero yo cómo voy con mis 3 hijos. Yo no puedo pagar el transporte de mis 3 hijos para acceder a la manzana del cuidado, más el mío. Entonces, vimos que hay barreras persistentes, ¿no? Y también que hay una barrera. Esta es una de las fotos que tomamos en esos ejercicios de Photobot para que ustedes se hagan la idea de cómo se accede a la manzana del cuidado en una localidad también que es montañosa. Y entonces ahí nos pone un tema, y es que especialmente para las personas con discapacidad es muy difícil acceder. Entonces nos plantea esta pregunta de, ¿cómo vamos a hacer para que las personas que más carga de cuidado tienen puedan acceder a estos espacios? Porque una persona con discapacidad requiere de unos cuidados especiales. O, por ejemplo, cuando son mujeres que son adultas mayores, que son sujeto de cuidado y al mismo tiempo son las encargadas de cuidar a sus nietos, ¿no? Las barreras son muchas. Entonces, hay unas barreras persistentes. Aunque el criterio de proximidad es muy bueno y era algo que ellas decían, para mí esto es increíble, poder venir a este espacio y poder hacer varias cosas en una sola cuadra, todavía hay barreras para acceder por la naturaleza también de nuestras ciudades en Latinoamérica. También hay unas limitantes en la oferta para las personas que requieren cuidado, y en ese sentido una reducción real del tiempo de cuidado. Algo que sucede es que no siempre están las personas especializadas para dar el cuidado que se requiere de las personas, sobre todo cuando hablamos de personas con discapacidad. Es distinto los cuidados que requiere una persona con una discapacidad visual, que con una discapacidad física o que con una discapacidad cognitiva. Entonces, ahí también es
es un reto grande. Hay un enfoque muy grande en temas de crecimiento personal y expectativa, y eso genera unas expectativas de vida en las mujeres. Entonces, por ejemplo, sucede que, claro, se está terminando de formar a las personas, pero hay un punto en el que las mujeres dicen, bueno, ¿y después de esto qué? Yo termino mi colegio, mi bachillerato, ¿y luego qué? ¿Sí? Como que hay una expectativa de que va a haber un empoderamiento económico que desborda las capacidades del programa, pero las mujeres tienen mucho como esa expectativa. Entonces, está como un poco esa tensión allí, porque claro, yo me termino de formar, pero ¿quién me garantiza a mí un trabajo en el que yo pueda seguir dedicándome a mis altas cargas de cuidado? Hay unos retos grandes de articulación con el cuidado comunitario, y es empezar a facilitar espacios donde el cuidado pueda ser compartido, ¿no? Promover cuidado compartido. Cuando vemos a las mujeres cuidadoras, vemos muchas veces a mujeres que están en estado de aislamiento, son personas que se enfrentan mucho a la soledad, que se enfrentan a tener que lidiar con todo esto solas, y como en ciudades que cada vez son, que promueven más el individualismo, que promueven más como esa segmentación social, podemos promover y capacitar, como generar capacidades de trabajo comunitario. Hay unos retos en la garantía de un enfoque de género en la operación del sistema. Esos retos tienen que ver con que las personas que están trabajando en el sistema puedan tener ese enfoque de género muy apropiado, y que sepamos y entendamos la importancia de tener un enfoque de género, porque tenemos una deuda histórica y porque tenemos unos datos que nos llaman a la urgencia de garantizar un enfoque de género cuando hablamos de cuidado. Y está el tema de la transformación cultural, que creo que es algo que como región latinoamericana compartimos, ¿no? Tenemos, en el caso de Ciudad Bolívar, teníamos muchos casos de mujeres que había muchos celos, entonces sus parejas no las dejaban acceder al programa, o ellas tenían que mentir en sus hogares, porque en sus hogares les decían, usted ya va a estudiar, ¿para qué? O sea, hay otro reto grandísimo, que es el tema de transformación cultural en términos generales. Pero para cerrar, yo les quería contar que, a pesar de todos esos retos, a pesar de que tenemos que mantener una mirada crítica sobre estos programas, pues hay unos logros impresionantes. Esta, por ejemplo, es la lavandería comunitaria que yo les contaba, que se instaló en el marco de la Manzana del Cuidado. Por ejemplo, aquí ellas hicieron este mural porque esta es una localidad que durante muchos años no contó con servicios públicos, y se tenía que hacer el lavado hasta hace muy poco en un río, en un riachuelo. Entonces las mujeres bajaban con sus bolsas de ropa y luego tenían que subir las montañas con la ropa mojada. Y un poco como que ellas quisieron representar eso también en su lavandería comunitaria. Acá, por ejemplo, está ese espacio que yo les decía, la terraza, donde se practica actividad física. Y aquí, pues, un logro grandísimo es el reconocimiento institucional de poblaciones históricamente invisibilizadas, y presencia estatal también en espacios de la ciudad donde la presencia estatal, pues, le ha costado tanto llegar. Entonces, por medio de las manzanas del cuidado, se hace presencia estatal en zonas periféricas de la ciudad, y pone de frente poblaciones como las mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad, ¿no? Como que nos trae esto a la agenda, nos trae esto a lo público. Mm, Hay una articulación interinstitucional de equipamientos, servicios e información. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, los equipamientos em, son variados, los servicios también los proveen entidades distritales, pero de distintos sectores, y también en la información. Yo les conté al principio que yo estuve trabajando en el sistema de información del sistema distrital de cuidado, y un reto muy grande era la armonización de la recolección de todos los datos, ¿no? Entonces, bueno, queremos caracterizar a la población que viene. Para eso nos tocaba unificar el formato de registro de las personas que cada entidad tenía aparte. Entonces tocaba registrar eso, pero además tocaba adaptarlo a los servicios, porque entonces, claro, no, queremos tener datos de diferenciales, si son personas mayores, si son personas con discapacidad, si son diversidades sexuales, queremos caracterizar todo eso. Y entonces habían servicios, por ejemplo, estos
ay Dios, estos de actividad física, donde pues, los instructores decían como yo no puedo gastar, son servicios grandísimos, pueden acceder 50, 70 personas, yo no puedo estar haciendo que una persona a persona me diligencie eso con toda esa información porque me va a tomar la hora que yo les tengo que dar actividad física, mientras de pronto para otras actividades como de educación era más fácil recoger esos datos. Entonces, es una apuesta de articulación interinstitucional muy, muy interesante que ha mostrado los retos y las potencialidades que tiene esa articulación, tanto en equipamientos, servicios y hasta incluso en el manejo de la información. Los resultados que dio la evaluación de impacto del sistema distrital de cuidado evidenció que hay aumento en tiempos de descanso, socialización, recreación y actividad física. Esto es muy importante porque veíamos, yo les contaba que hay un poco como esto de, bueno, yo termino de estudiar y qué, y acá nos está diciendo, bueno, es que la manzana del cuidado no solamente tiene que ver con temas de autonomía económica, sino que tiene que ver con todo esto que además de ser muy importante para la calidad de la vida de las personas, incluso se traduce en salud de las mujeres, ¿no? Está el fortalecimiento de relaciones interpersonales, que las mujeres conozcan a otras mujeres, pero también algo que a nosotras nos contaban mucho en la investigación era que empezaban a tener unos lazos muy estrechos con las personas facilitadoras de la Secretaría de la Mujer allí en estos espacios. Y un logro, a pesar de los retos que eso luego suponga, un logro importante es garantizar servicios de formación que permiten retomar y culminar el ciclo de formación. Tenemos que las mujeres, y todo esto es muy importante porque es que cuando vemos que estas labores han sido feminizadas, han sido históricamente dadas a las mujeres y tenemos que las mujeres se dedican las mujeres que se dedican a esto, se dedican alrededor de 11 horas, eso se va a traducir en que las mujeres tienen menos acceso al trabajo, tienen menos acceso a la educación y en ese sentido tienen menos tiempo para el descanso, la socialización, la recreación y actividad física y por ende tienen unas consecuencias en su salud. Entonces, poder garantizar esto, pues empieza a ayudarnos a equiparar unas brechas que hay, ¿no? Tenemos datos de que las niñas y adolescentes dejan la educación muchas veces por dedicarse a temas del cuidado y también la caracterización de la política pública nos mostró que las mujeres que están casadas o que tienen familia tienen más incidencia en dejar sus trabajos para dedicarse a las labores del cuidado. Entonces, todos estos logros son unos logros que los retos no pueden opacar, son unos logros importantes para el reconocimiento de estas personas y sobre todo el fortalecimiento de lo que hablábamos al principio, ¿no? La infraestructura del cuidado va a depender de infraestructura material, pero también de infraestructura social. Y es en ese fortalecimiento de las relaciones interpersonales, es en el fortalecimiento del bienestar de las personas, donde también damos infraestructura del cuidado en las ciudades. Entonces, yo creo que hablé muchísimo, les agradezco mucho su atención y ahora ya estoy todo oídos para escuchar sus preguntas, comentarios, impresiones, quejas, lo que quieran contar. Muchas gracias, Paula. Fue súper interesante esta presentación. Eh, Particularmente te agradezco cómo bajaste esta parte teórica del concepto de cuidados y las miradas que hay sobre el cuidado a una parte de espacio, ¿no? Entonces, ¿qué significa espacialmente? Es impulsar el cuidado y sobre todo en una ciudad construida ya, ¿no? Que ese es el reto de donde estamos la vida cotidiana, no estuvo pensada en un origen, entonces, ¿qué hacemos? Sobre todo para las periferias. Me, me gusta mucho este proyecto y me gustó mucho tu presentación, muchas gracias. Tenemos unas preguntas en el chat, em, pero también quería a ver si alguien se anima a hacer una pregunta mediante el micrófono. Tenemos la mano levantada de Lorena Osorio. No sé si alguien más quiera preguntar, es el momento. Y si no, vamos con Lorena y luego vamos a las preguntas del chat. Adelante, Lorena. Muchas gracias, una disculpa por la cámara, pero anda fallando, pero antes que nada, muchísimas felicidades, gracias por esta claridad también para hacer visible muchas veces los conceptos
un tanto abstractos, ¿no? Y algunos comentarios de lo que tú fuiste señalando a lo largo de la exposición, cuando hablas de cómo se hacen las ciudades y cómo las mujeres contribuimos o no. Uno de los temas de estos colectivos que tú señalaste, en términos de hacer visible que los lugares no estén oscuros, no estén inseguros, etcétera. Pero estas feministas hablan también de la visibilidad simbólica, en el sentido de que es necesario reconocer la lucha de mujeres a través, por ejemplo, del nombrar las calles con nombres de mujeres. Dice, hay un déficit muy fuerte porque, por ejemplo, dicen ellas, comparan 12 ciudades en América Latina y España, 83.7% de las calles en Barcelona tienen nombres de hombres. En Buenos Aires, 6.1% solamente tienen nombres de mujeres. La ciudad con menos brecha es La Habana, donde el 37.8% de las calles tienen nombre de alguna mujer. Y yo diría, nosotras, las arquitectas, creo que han hecho una labor muy importante para llevar precisamente esta mirada feminista a cómo construimos y hacemos ciudad. Hay muy poca o nula presencia de las mujeres en la historia y la memoria colectiva de las propias ciudades. Y bueno, esto resulta paradójico al considerar que justamente son las mujeres las que se hacen cargo de los espacios públicos comunitarios, en las comunidades rurales en México, por ejemplo, las faenas, ¿no? Tocó un caso muy grave de catástrofes, por ejemplo, un sismo en Oaxaca muy fuerte, y fueron las mujeres las que se encargaron de ir haciendo escombros y todo eso. Entonces, bueno, creo que esa es una deuda histórica también que tenemos en relación a las ciudades. Y hablabas de los retos, y aquí me interesaba mucho dos cosas, porque tú hablabas al final de la transformación cultural, que esa me parece central, pero la otra también tiene que ver con la voluntad política. Aquí en México tenemos una cosa parecida a lo que tú señalaste de las manzanas de los cuidados con las utopías en la Ciudad de México. Desafortunadamente yo estoy en provincia, estoy en Querétaro, y para nosotros quedan muy lejos esas utopías, ¿no? Por eso digo que la voluntad política también es un tema central en cómo se planean y se van haciendo las ciudades. Y el otro reto que me parece sustancial y del que se habla mucho es de que hay que desfamiliarizarlos, cierto, pero entonces eso implica que el mercado, el Estado y la comunidad, este diamante que tú señalaste claramente, pues tendrían que entrarle también con su parte, ¿no? Y ahí es donde tenemos ese déficit todavía muy fuerte y ahí es donde digo el Estado, pues nos queda de ver en ese sentido. Hay muchos avances, no dejo de reconocer la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados, pero bueno, todavía creo que falta articular mucho y hay esfuerzos que están como muy sueltos y atomizados, porque tenemos aquí municipios que están planteando precisamente los bancos de tiempo, por ejemplo, en Nuevo León, pero son iniciativas todavía muy atomizadas. Creo que nos falta esa visión de sistema para poder articular pues muchos esfuerzos que se van haciendo en lo chiquito y en lo colectivo y que realmente puedan tener mayor impacto en términos de política pública y de cómo hacemos nuestras ciudades, ¿no? Bueno, muchas gracias, perdón por la extensión de la palabra. Muchas gracias, Lorena. Seguro ahora va a haber una réplica a tu comentario, pero tenemos la mano levantada de Lucila. Lucila, adelante y después leo las dos preguntitas que hay en el chat. Adelante, Lucila. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Paula, por la presentación muy interesante y muy llena de buen contenido y bien explicado, así que me resultó muy amena la charla. Aportando un poco primero el comentario de Lorena, yo soy de Córdoba, en la ciudad de Córdoba hay un colectivo que se llama Juntas, que justamente refería a esto de la visibilización de los espacios, en los espacios públicos de las mujeres. Hicieron dos actividades, primero en las calles de las mujeres para relevar la cantidad de calles con nombre de mujer que había en la ciudad de Córdoba, y resultó que el 93% de las calles tienen nombres de hombres. Entonces, ya en el nombre de las calles estamos invisibilizadas, y después empezaron a hacer intervenciones con un proyecto que se llama La Ciudad de las Mujeres, que también después lo voy a buscar y lo voy a poner en el link del chat para compartirlos, para visibilizarlas no solamente a través de los nombres de las calles, sino también ubicarlas en los espacios públicos, a las mujeres también haciendo ciudad de distintas formas. Eso para aportar un poco a la pregunta de Lorena, pero lo que yo quería preguntarte era, porque vos hablaste de
unos criterios para la localización de las manzanas de cuidado a fines más prácticos. ¿Cómo arribaron esos criterios? ¿Cuáles son los indicadores, digamos, de alguna manera? Porque es difícil porque siempre hay alguna cosa que te queda afuera, ¿verdad? ¿No? Pero como los recursos siempre son escasos y hay cosas que son más urgentes de atender, quería saber cómo habían hecho para hacer esa priorización que a veces es tan complejo de abordar. Tenemos otra mano levantada y yo creo que con esta ya pasaremos después a la ronda de respuesta. Cristian Moreno, adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va relacionada con las jefaturas femeninas, porque bueno, estás trabajando las cuestiones del cuidado que me parece sumamente interesante el cómo abordaste el tema. Yo actualmente trabajo con jefaturas femeninas y soy de Sinaloa, México. Entonces, este estado es el segundo, el tercer estado, la tercera entidad federativa con mayores jefaturas de femeninas, pero bueno, sabemos que las jefaturas femeninas, o sea, tienen que trabajar, pero también tienen que cuidar. Entonces, todo lo que tú mencionas, sobre las políticas del cuidado, que me parece sumamente interesante, pues creo que aquí en México tenemos también mucho trabajo por hacer. Pero ahí me gustaría saber, me parece interesante lo de las manzanas del cuidado, que padrísimo, me gusta mucho, pero quería saber si también allá en Colombia, las jefaturas femeninas han ido en aumento y si dentro de esas manzanas del cuidado están o se piensan también en las jefaturas femeninas. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Entonces, si te parece, Paula, procedemos a la respuesta. Sí. Bueno, Adelante. muchas gracias a las tres por sus comentarios, sus preguntas, sus apreciaciones sobre la charla. Quiero entonces abordar primero el tema de la representatividad, de lo simbólico, y es, en efecto, creo que al principio cuando entramos a estos temas, o sí, como cuando empezamos a ver literatura sobre estos temas, se reproduce mucho la narrativa de que la ciudad ha sido pensada por y para los hombres, y este tipo de apuestas nos hace pensar, uno, la ciudad no solamente se hace por medio de política pública, ¿no? La ciudad se hace por medio de muchas otras prácticas y sobre todo también y apelando al nuestro contexto latinoamericano por medio de la autoconstrucción y pues de todos los cuidados que hay alrededor de la autoconstrucción. Tengo una recomendación que quiero dejarles mientras estaban conversando las compañeras. Lo estuve buscando y es una investigación en Chile sobre la memoria urbana feminista. Les voy a dejar el podcast, lo encontré hace poco, lo voy a poner ya mismo en el chat. Y bueno, me parece buenísimo esta reflexión porque de hecho creo que esa es una de las reflexiones en las que en Bogotá y en Colombia estamos un poquito más quedadas, como que nos ha costado mucho poder empezar a posicionar cuáles son esas mujeres, poder empezar también a posicionar. Claro, nosotras las direcciones acá no son con nombres, sino que son con números. Entonces son calle 23 con carrera 12, por ejemplo. Entonces no tenemos tanto como esto de la calle, pero sí tenemos sobre todo la representatividad simbólica con las estatuas, ¿no? Los nombres también de lugares históricos importantes. Entonces, me gustó mucho la reflexión que hicieron sobre la visibilidad simbólica. Les recomiendo mucho ese podcast, me gustó mucho para que también empecemos como a tejer esas iniciativas que vienen en distintos países. Estas chicas de ese podcast son de Chile. Desafortunadamente, no han vuelto a postear desde enero del 2024, pero les recomiendo también mucho ese podcast que es sobre mujeres y ciudad. Estaban, me mencionaban el tema de la voluntad política como uno de los retos. En efecto, es uno de los retos grandes. Hay momentos, ¿no? Hay como ventanas donde existen la posibilidad y creo que ahí es donde está tan importante esa articulación que yo les decía. Esto no vino solamente de la política pública, esto no vino solamente de voluntades políticas, sino también de colectivos de mujeres. Entonces hay como ser
tan audaces de ver esas ventanas políticas, por ejemplo, los ODS, em, la voluntad política de tener nuestra primera alcaldesa, una mujer también lesbiana que se enunciaba desde el feminismo para hacer ciudad. Claro, eso fue una ventana que tocaba aprovechar. Entonces, por supuesto, está el tema de las voluntades políticas, pero también les quise traer el caso de la política pública, porque a veces como que, wow, uno queda como tan, qué emoción esto de las manzanas del cuidado, que este tipo de herramientas que parecen como un poco más aburridoras de la planeación urbana, son fundamentales, porque es que es una política pública que, imagínate, tiene una vigencia de 10 años. Entonces fue algo que queda ya escrito en el papel, en lo que nos va a guiar como ciudad durante 10 años. Esas herramientas de gestión de política pública nos hace que estos programas tengan trascendencia. Entonces, nuestra alcaldesa Claudia López ya cerró su periodo. El año pasado empezamos con el alcalde Luis Carlos Galán, que ha querido y ha reconocido toda la importancia que tienen estos procesos y ha mantenido todo el enfoque de cuidado, porque por un lado está la voluntad política, pero por otro lado también, cuando yo les decía lo de control social con el Consejo Consultivo de Mujeres, son mujeres que lo están demandando. Por eso es tan importante que los programas tengan como ese entretejido, que no es solamente voluntad política, sino que tengamos también ciudadanía que nos esté demandando, que nos esté exigiendo, oiga, usted a mí este programa no me lo quita, este programa lo necesitamos. Y al mismo tiempo, instrumentos de planeación urbana que tengan vigencias largas. Que es que en 10 años, y que tú puedas garantizar que en 10 años, claro, el presupuesto va a cambiar, puede que cambie la voluntad política, pero es que tú tienes un instrumento que te dice, yo no sé en qué medida, pero usted me tiene que garantizar que haya un sistema distrital de cuidado. Entonces, de acuerdo con que es un reto muy grande, es un reto muy grande, y también sobre todo porque como lo que les decía, que es una apuesta intersectorial, claro, ya no solamente depende de la visión que pone la Secretaría de Mujer, sino que la Secretaría de Mujer tiene este reto muy importante de garantizar un enfoque, de garantizar el enfoque de que esto es una deuda histórica. Porque se dan discusiones, ¿no? Como, pero es que los servicios los da la Secretaría de Integración, pero es que y la Secretaría de Mujer tiene el reto tan importante de articular a todos bajo la misma sombrilla del enfoque de género. Entonces, sí, de acuerdo con que es un reto, vamos a ver esto, cómo se va desarrollando. Tenemos también, a partir de este caso, nosotras se está implementando por primera vez la política pública nacional de los cuidados. Vamos a ver, también yo creo que ese es un siguiente reto para nosotras, empezar a ver esto, cómo se traduce cuando vamos a contextos tan diferentes en nuestros países que culturalmente son tan ricos. Eso cómo se adapta, como culturalmente rural, urbano. Bueno, vamos a ver, entonces también nosotras con muchos retos por acá, ya llevarlo a nivel nación. Y el comentario que tú decías de desfamiliarizar los cuidados, ese es un reto muy importante, es algo que nos tenemos que pensar, pero es algo con lo que debemos ser cautelosas, porque hay un riesgo cuando se saca los cuidados de lo familiar, y es que pierde ese componente de lo interpersonal, del cuidado y de la apreciación del otro. Mientras estamos en ciudades que son absolutamente neoliberales, ¿qué significa sacar de los hogares el cuidado? ¿Qué riesgos vamos a tener si seguimos reproduciendo estas lógicas de la competencia, de la individualidad? ¿Qué garantías podemos dar hasta que nuestras instituciones tampoco se desenmarquen de estas visiones tan neoliberales? Va a ser un reto grande, va a ser un reto porque podemos perder cosas que en lo familiar, en lo doméstico, el cuidado tiene, que quizá en ese mundo que es de lo competitivo, de lo productivo, de lo rápido, de ser como, de gestionar, de optimizar, ¿qué vamos a perder ahí? Entonces también, de acuerdo, tenemos que empezar a distribuir cargas, pero yo siento que lo bonito de hacer este match entre estos conceptos que son abstractos es que esos conceptos abstractos nos van a dar una mirada muy crítica, un lente muy crítico para identificar eso y poder llevarlo a la práctica
pues es hacer, ¿no? Es el poder hacer sin que perdamos ese lente crítico de poder tener estos conceptos que nos van a permitir, sí, ser profundamente críticas con nosotras mismas, con nuestra gestión, con lo que estamos haciendo también en las calles. Y por último, quería responderte a ti, Lucila, sobre los criterios de priorización y con eso me voy también al último comentario de jefaturas femeninas que olvidé mencionarlo allí y es que Bogotá es una ciudad que tiene un muy buen manejo de la información. Siempre que llegan ayudas internacionales, nos preguntan como qué datos necesitan y ya en Bogotá la gente es por favor, no más, porque tenemos muchos datos. Entonces, tenemos la encuesta nacional del uso del tiempo. En esa encuesta nacional nosotras pudimos identificar cuáles son las localidades. Bogotá cambia la carga de cuidado dependiendo de la localidad. Entonces, esa encuesta nacional del uso del tiempo nos permitió ver cargas de cuidado. Teníamos también caracterización poblacional, donde caracterizamos quiénes hay en las localidades. Entonces podíamos ver niños y niñas de qué rango son los que necesitan más cuidados. Ah, listo, estas localidades tienen más. Ah, bueno, esta localidad tiene más presencia de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad requieren de cuidado. Tal localidad tiene tantas de adultos mayores. Como que se hizo una caracterización para poder identificar en dónde. Y también el tema de la feminización de la pobreza. Pero hay otro dato que se utilizó, apelando al último comentario, que es el tema de las jefaturas femeninas. En Bogotá creo que es casi el 60% de los hogares son jefaturas femeninas. Entonces, prácticamente siempre que hablamos de mujeres estamos hablando de jefaturas femeninas, también para que lo tengas ahí en el radar. Y estas manzanas del cuidado se contemplan desde todos esos datos que tenemos, pero algo importante, yo les contaba que Bogotá se divide por 20 localidades y hay una manzana en cada una de las 20 localidades. Finalmente, los criterios de priorización, ¿para qué nos ayudaron? Para ver cuáles eran las primeras manzanas, cuáles eran las más urgentes, pero al final todas las localidades ya tienen y las localidades que tienen más demandas de cuidado y que son de más difícil acceso, por ejemplo, esta de Ciudad Bolívar, que es montañosa. En Bogotá tenemos áreas que son completamente planas y otras que son montañosas y de autoconstrucción. Esa localidad ya va a tener la tercera manzana del cuidado abierta. Entonces, con esos criterios de priorización, lo que se ha hecho es, uno, cuáles son las más urgentes y dos, qué localidades necesitan una, dos y ahora ya vamos casi por la tercera. Creo que intenté dar una respuesta a todos los comentarios. Mariana, no sé si vamos con el chat. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí, yo creo que diste muy bien la respuesta y además una reflexión que invita a más reflexiones, ¿no? Hay tres preguntas en el chat que en realidad son muy concretas. Una es el tema de la feminización de la pobreza, que si puedes explicar a qué se refiere la feminización de la pobreza. El otro tema es el Sistema Nacional de Cuidados, que aquí en México ha estado en la agenda pública desde hace varios años y en una lucha de sociedad civil, pero que no se ha terminado de configurar como debería. Entonces, no sé si quieres explicarlo o si no, podríamos poner ahorita en el chat, yo pongo una referencia para que la gente pueda leer de qué se trata un Sistema Nacional de Cuidados. Y luego viene una pregunta que yo creo que ya contestaste sobre qué implicaciones tuvo llevar al plano político institucional el cuidado, considerando que esto es un elemento clave para el sostenimiento y financiamiento de los proyectos. Entonces, si quieres dar respuesta a esto, y ya continuamos. Listo. Creo que la del Sistema Nacional de México te la dejo para ponerla allí. Sobre feminización de la pobreza. Cuando hablamos de feminización de la pobreza, hablamos de que hay unas variables que afectan particularmente a las mujeres. Por ejemplo, cuando la pobreza está ligada a temas de violencia de género, violencia doméstica, cuando la pobreza también está ligada a que yo tuve que dejar de ir a estudiar por las labores de cuidado o a que yo tuve que dejar de trabajar por las labores de cuidado. Entonces, cuando hablamos de feminización de la pobreza, hablamos de indicadores que responden a, por un lado, la pobreza, pero también todas esas variables que pues afectan a las mujeres. Entonces, son preguntas con indicadores para
evidenciar de qué manera existe la correlación entre ingresos económicos, pobreza, con variables que son específicas pues, de las mujeres que incrementan pues, la pobreza. Y también cuando hablamos de feminización de la pobreza nos referimos a otras variables de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sé como estado que en esta localidad yo tengo mucho riesgo de feminicidio, ¿no? Como empezar a ver que también la pobreza de las mujeres está ligada a temas que son específicamente de género, que es algo diferente cuando hablamos de la pobreza de los hombres. Yo en estos temas no soy experta porque no soy economista, pero esa es un poco la idea de la feminización de la pobreza y en Bogotá entonces tenemos una batería de indicadores que nos hablan de feminización de la pobreza. Eso por un lado. Y por otro, estábamos hablando del financiamiento y la sostenibilidad de los programas. Lo que les decía, por un lado está que estas herramientas de largo aliento obligan a que las nuevas alcaldías se piensen en recursos para financiar. Por supuesto, hay cambios porque cada alcaldía va a tener su propia, pues como su propia agenda y en ese sentido más inversión o menos inversión aquí y allá. Pero otra parte súper importante que olvidé mencionarles es que la cooperación internacional, estrategias de cooperación internacional. Por ejemplo, el tema de la lavandería comunitaria no salió del Estado, sino de un premio Bloomberg que se ganó Bogotá. A través de ese premio se pudo financiar las lavanderías comunitarias. Entonces, están como esas herramientas que le dan continuidad a los programas y obligan un poco como que cuando hayan cambios de administración se garantice un presupuesto para esto, pero también sé que la Secretaría de Mujer hace un trabajo excelente en temas de cooperación internacional. Muchas gracias, Paula. Para quien quiera conocer más del Sistema Nacional de Cuidados, en el correo voy a compartir más información, pero básicamente es que es un sistema, ¿no? Entonces es un conjunto articulado de políticas, programas y acciones y que hacen que la responsabilidad de los cuidados y de acceder a las o la oferta pública para resolverlos no sea responsabilidad del individuo, sino del Estado, ¿no? Entonces se articulan todo, no tienes que llevar a todos lados tus papeles al hospital y luego al otro lado y luego sacar tu permiso para estacionarte, sino que estaría todo articulado. Y tiene muchas otras repercusiones, ¿no? También en términos espaciales, pero les voy a compartir la bibliografía por si están interesados en el tema. Y esta exposición, Paula, de la feminización de la pobreza se me hace muy clara y nada más para quien, o sea, una forma de ver esta consecuencia, ¿no? Es que cuando uno ve el número de hombres y mujeres que son pobres, o por ejemplo el número de hombres y mujeres que viven en las periferias urbanas más marginadas, hay una sobrerepresentación de las mujeres, lo que implica que justamente hay esta desigualdad estructural en la trayectoria de vida. Y no sé si alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta a Paula. Ya estamos por cerrar la sesión del día de hoy. Me gustaría saber el presupuesto aproximado que se llevó echar a andar estas manzanas del cuidado, si lo conoces. No, no tengo Muchas estos gracias. datos, pero sé que hay una discusión grande porque los recursos son altos. Yo creo que eso debe estar en temas de control social, incluso disponible en línea, así que le voy a dar, me comprometo a darle una buscada y cuando comparta el listado de literatura que utilicé, les comparto si encuentro algo de financiación que esté disponible para la ciudadanía, pero sé que hay discusiones duras porque es que esto implica mucho recurso y mucho músculo económico y está esto de lo que las feministas siempre nos hemos preguntado, lo urgente o lo importante, ¿no? Entonces tenemos cosas que son urgentes y muchos recursos están yendo a otras cosas, pero que son profundamente importantes. Entonces, bueno, ahí me comprometo a darle una búsqueda a temas de financiamiento, a ver si encuentro reportes de política pública. Muchas gracias. Y está Melina. Melina con la mano. Hola, buenas tardes, saludos. Em, sí, yo quiero compartir una experiencia y también como pues escuchar
algunas como, no sé, recomendaciones. Yo estoy en Tijuana, yo doy clases en la Universidad Autónoma de Baja California y ahí diseñamos una asignatura, dos colegas y yo, que se llama Género, Interseccionalidad y Diseño, que es un reto porque pues son como temas muy, muy densos y está enfocada además para tres carreras, que es diseño industrial, diseño gráfico y diseño arquitectónico. Entonces, en un punto, cuando tocamos los temas de la espacialidad, pues sí lo llevamos hacia los principios del urbanismo feminista, retomando mucho, perdón, de la colectiva Collectu.6, ¿no? Y bueno, y ahí un gran reto es justo que se entienda esta noción de que las ciudades no son neutrales, ¿no? Y que precisamente pues hay una serie de desigualdades que recaen sobre todo pues en aquellos sujetos que han estado históricamente invisibilizados y pues hay mucho, todas las, pues digo, las mujeres, ¿no? Pero otros grupos. En Tijuana, al ser una ciudad fronteriza, pues también es importante la cuestión migratoria, ¿no? Las poblaciones migrantes que llegan o con la intención de cruzar o retornados, ¿no? Entonces, cuando se hace un ejercicio donde tienen que evaluar un espacio que seleccionen libremente los y las estudiantes con la perspectiva las cualidades del urbanismo feminista, pues muchas veces no logran identificar algunas ausencias de estas condiciones o de estas cualidades porque no las viven, ¿no? No las experimentan, ¿no? Entonces, pues un reto es justamente como salir del privilegio de alguna manera y notar que si no o sea, que su vivencia no es el parámetro porque hay otras vivencias, ¿no? Que viven dificultades. Entonces, muchas veces lo que sí se alcanza a identificar es personas con discapacidad o, si acaso, a veces infancias y muy, si acaso, también adultos mayores con el tema de los ritmos, ¿no? Del andar. Pero bueno, entonces, además de compartir esta experiencia que sigue siendo un reto para mí, impartir esta clase y cada vez aprendo más de cómo ir haciendo ajustes, pues quisiera un poco como quizá preguntar cuáles serían como algunas, no sé, como recomendaciones respecto a cómo llevar a cabo, o sea, cómo hacer que se tome esta conciencia, ¿no? Con este concepto de lo no neutral y pues luego, bueno, lo de los cuidados ya se me hace como muy complicado que desde esta perspectiva, pero justo eso, ¿no? Y también pues quizá preguntar con qué retos, ¿no? Te has encontrado en tu trabajo con autoridades en que entiendan pues justamente que no basta, ¿no? Con diseñar calles y puentes, ¿no? Sino que hay muchas condiciones que deben de ser tomadas en cuenta. Y bueno, pues nada, muchas gracias y muchas felicidades por el trabajo. Está muy excelente. Gracias, Melina, por tu intervención. Es muy importante porque a veces se nos olvida salirnos de esto tan esquemático y poder verlo en nuestra experiencia, ¿no? En las dificultades que en nuestra experiencia tenemos. Y cuando me preguntas de dificultades, todas. Yo, lo que les contaba, yo soy socióloga, o sea, ya por ese lado, yo como que el técnico, el ingeniero, el arquitecto, el urbanista, ya me ve como, no solamente eso, sino soy mujer y me veo muy joven. Y además de eso, vengo a hablarte del enfoque de género. Entonces, ha sido un tema que a mí me ayudó mucho el espacio de la universidad, porque en la universidad empecé a trabajar con personas de ingeniería, con epidemiólogos, epidemiólogas, y me ayudó mucho a entender el lenguaje. Es, es, es una cosa en doble vía. Yo creo que es una cosa de que sí tenemos que poner estos temas y tenemos que ser disruptoras y tenemos que incomodar, pero también tenemos que aprender a hablar el lenguaje que hablan los demás y encontrarnos en ese punto medio. Entonces, mi recomendación sería esa, aprender el lenguaje de la otra persona que tú tienes enfrente para encontrarnos en un punto medio. Lo otro, yo creo que es hacer harto trabajo interno. No es fácil llegar a espacios donde
te van a interpelar, sobre todo ya cuando yo salgo de la universidad y vengo al espacio público, a hacedores de política, donde me dicen, es que nosotros tenemos un criterio de universalidad. Yo les contaba que ahora soy la referente del enfoque de género en movilidad. Eso es una locura. Eso es una locura para mí, porque además la gestión de la movilidad está en todo, en construir puentes, en construir calles, en arreglar el hueco y al mismo tiempo en gestionar el tráfico. Entonces tengo agentes de tránsito, entonces para cada grupo de esos, esa estrategia de entender el lenguaje, a ver, yo en qué punto me puedo encontrar con esta persona, me ha ayudado. Y poner casos específicos, específicos que tú sientas que son, por ejemplo, acá en Bogotá estamos haciendo la construcción del metro. Entonces yo siempre les pregunto, bueno, ¿ustedes creen que el metro tiene enfoque de género? Y obviamente todo el mundo me dice, no, no tiene la construcción de pronto para garantizar espacios seguros por la obra hacia las mujeres. Y entonces les digo yo, bueno, ¿por dónde va a pasar el metro? ¿Cuáles van a ser las primeras estaciones del BRT que va a cerrar para que se construya el metro? Resulta que la primera estación del metro cruza con una zona que se llama el barrio Santa Fe de Bogotá, que es una zona donde hay ejercicio de actividades sexuales pagadas. Y yo, entonces la construcción del metro sí tiene un enfoque, sí tenemos que tener un lente diferencial, y es que vamos a tener una afectación en una población específica, en una población de mujeres, muchas migrantes, muchas racializadas y además mujeres en sus diferencias y diversidades como las mujeres trans. Entonces, bueno, ahí está todo el tema también de, sobre todo, generar capacidades prácticas, ¿sí? De que podamos, cuando hablemos con las personas que están en la gestión o están en el diseño de política pública, poder dar capacidades prácticas. Y al mismo tiempo, según los roles, ¿sí? Entonces, es distinto el enfoque de género que yo voy a aplicar cuando yo hablo con los agentes y las agentes de tránsito. Es distinto a cuando voy a hablar con alguien que me va a construir un puente. Entonces, yo creo que sí tiene que ver mucho con el compromiso de que una se fortalezca en su discurso, pero también tiene que ver mucho con el compromiso de llegar al punto medio, porque cuando somos mujeres que trabajamos estos temas, son sectores altamente masculinizados. Acá somos en nuestra mayoría mujeres, pero cuando salimos a nuestro ejercicio laboral, nos vamos a encontrar en escenarios absurdamente masculinizados y poder darles la importancia con ejemplos prácticos, poder remitirlos a la vida. Algo que yo utilizo mucho, tanto en este espacio como en otros con ellos, es utilizar mi experiencia personal hasta donde me da, ¿no? Como obviamente protegiéndome y cuidándome mi anécdota y mi historia. Pero, por ejemplo, yo empecé hoy diciéndoles, no, yo llegué a estos temas por mi mamá, porque mi mamá se dedicó a esto. Es todo el tiempo poder apelarle a las otras personas la experiencia vivida. Y algo que a mí me ha funcionado ya como en términos metodológicos ha sido las lecturas multinivel de las cosas. Entonces, el cuidado, y es algo que a mí se me olvidó mencionarles, el cuidado me ha parecido una categoría analítica muy bonita porque te da capas. Te da una capa que es estructural, que habla de una cosa súper difícil de entender, como la división sexual del trabajo, ¿sí? Como es, ¿qué significa? Te da esa capa que es muy estructural, te da la capa que es como ese nivel intermedio que puede ser la ciudad, cómo se ve esto, pero te da la capa de la vida cotidiana. Y es que yo no te estoy hablando de algo etéreo, sino que yo te estoy hablando de la persona que tiene que empujar una silla de ruedas para llegar y acceder a tal lugar. A mí me ha funcionado mucho el tema multinivel, y lo he aplicado en el cuidado, pero también con otras categorías, como que a veces utilizo para leer nivel interpersonal, nivel individual, nivel comunitario barrial, nivel de política pública, nivel de ambientes, los niveles que te funcionen para tú empezar a bajar esa, como esa información a la experiencia vivida y poder conectar. Entonces, digamos, en espacios como estos, yo arranco fácil con lo teórico, porque sé que estamos en el mismo diálogo, pero cuando voy a hacer como sensibilizaciones, arranco al revés, arranco con lo más chiquito y empiezo como, bueno, vamos a lo más grande. Eso me ha ayudado y hace poquito encontré un material de C40, Cities 40,
que es esta red de ciudades de acción de cambio climática. Ellos tienen varias cosas que son chéveres porque están uniendo cambio climático, género, y urbanismo, para que le den una revisada, también se los recomiendo mucho, y son herramientas prácticas. Y hay una cosa que ellas tienen que se llama la rueda de la equidad. Y entonces es un ejercicio para que tú en diseño de política pública empieces a preguntarte cosas como a quién afecta, en qué lugar, como preguntas orientadoras, y esas cajas de herramientas sirven mucho. Entonces también te recomiendo eso por si te sirve. Y mucha suerte, mucha fortaleza, mucha paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Pues estamos sobre la hora de cierre del seminario. Creo que fue un seminario muy enriquecedor. Para quienes están buscando una constancia, les voy a mandar por correo una preguntita para que ustedes la llenen, justamente apelando a estas distintas niveles del concepto de cuidados, ¿no? Entonces, a un nivel más estructurado, a un nivel eh, de la ciudad, de cómo se estructura el espacio y luego un nivel personal. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta, les llegará por correo electrónico. Y con esto yo creo que cerramos la sesión del día de hoy. No sé, Paula, si quieres hacer una última reflexión de cierre y ya con eso terminaríamos nuestra sesión. Muchas gracias. Bueno, no, agradecerles mucho por la escucha, por la atención, por la generosidad de la apreciación del espacio, y animarlas porque es urgente. Es difícil a veces el trabajo porque cuando hablamos de temas de género nos atraviesa la experiencia personal, la experiencia vivida, la experiencia de nuestra familia, y a veces es difícil trabajar en esos temas y como vernos con tantas barreras cuando salimos y lo que decimos es un entorno de muy masculinizado, no tanto de hombres, pero como masculinizado. Invitarlas a no dejarse endurecer, a mantener la esperanza, sobre todo en estos tiempos políticos globales que nos están demandando tanto, resistir desde los cuidados, resistir desde la esperanza, resistir desde los afectos, porque es lo único que nos queda. Esa sería como mi única invitación, y seguir encontrándonos. Cualquier cosa, tienen mi contacto, cualquier invitación, si algún día se pasan por Bogotá, me cuentan. Bueno, pues nada, las puertas abiertas y mucha suerte en su seminario. Muchísimas gracias, ¿eh? Y muchísimas gracias a todas las personas de esta aula por acompañarnos. Voy a cerrar la sesión del día de hoy y muchísimas gracias por la conferencia. Fue muy inspiradora. Hasta luego.